¿Cómo les va? Muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias por estar llegando al final de este ciclo que llamamos de Tales de Derrida. Estoy un poco, quizás no con la mejor salud posible, pero tampoco es algo que me impida dar clases, pero se van a dar cuenta por mi voz que tengo algunas limitaciones propias de quien quizás está pasando del verano al otoño en este momento, con mucha felicidad por la llegada del frío, pero obviamente que el frío te saluda de este modo. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, con este estudio de aquello en lo cual confieso estar especializado, es decir, epistemología. Hago una pequeña referencia egocéntrica a esta cuestión. Ustedes saben que yo soy profesor de filosofía por el Fray Castañeda, lo leyeron en el folleto que les envié cuando tomaron este curso que se llama De Tales a Derrida. Y también estoy postitulado en epistemología de la educación por el Instituto 12, que es el primer instituto de formación a distancia que ha tenido la República Argentina hace ya décadas, ¿no? Eh, y era muy común en esos tiempos, no sé si ahora sigue siendo común, que los profesores recibidos tengan la opción de hacer un postitulado de epistemología en ciencias sociales o de epistemología en ciencias naturales. Yo quise hacer los dos, pero cuando quise hacer el de ciencias naturales, lamentablemente ya lo habían cerrado. Pero por lo menos tuve la posibilidad de hacer este en epistemología de ciencias sociales y ese título está registrado. Incluso si entran online a mi legajo verán que es así. Así que estoy hablando de un tema para el cual me he capacitado en una situación post-título, ¿no? Después de haberme recibido, que es la epistemología. Y también tengo que decirte que es una parte de la filosofía que no me apasiona. Es decir, estoy postitulado en algo que no me apasiona. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, muy sencillo, porque primero porque era la única posibilidad que tenía. Si hubiese tenido la posibilidad, si hubiese existido el postítulo en filosofía existencialista, probablemente lo hubiese tomado antes que el de epistemología. Pero es porque también hay que reconocer que la epistemología estuvo y está de moda dentro de las capacitaciones docentes. O sea, cualquier docente que toma una especialización en algo porque necesita puntaje para poder competir en el sistema educativo o porque quiere ampliar sus conocimientos, es probable que le ofrezcan un postítulo en epistemología, lo cual hace que todos mis videos de YouTube sobre epistemología sean vistos. O sea, es lo que realmente la gente está esperando porque hay muchas personas que están tomando este tipo de conocimientos. Por eso me parece que cerrar este curso con epistemología es fundamental, porque creo que tienen que conocer aquello que se está dando hoy de filosofía. Si ustedes tienen formación docente y quieren especializarse en algo de filosofía, es probable que encuentren estos temas que estoy dándoles ahora, que son un postítulo, insisto, en epistemología. Así que estoy explicándoles algo que está de moda. Y ustedes se preguntarán por qué está de moda. Bueno, la verdad que lo veremos en el Meet, pero por acá podremos desarrollar los conceptos. Seguramente por haber estado atentos a mi clase sobre Platón, se darán cuenta que la epistemología, como dice nuestro concepto, es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento científico. Salud, ¿eh? Es decir, o sea, no pueden no estudiar filosofía con un santafesino si no es compartiendo un mate. Así que hagamos esto algo realista. Ustedes saben que cuando Platón diferenciaba las dos formas de conocimiento, por un lado teníamos la doxa y por el otro lado la episteme. La episteme es el conocimiento verdadero o el conocimiento científico. Lo que pasa que hoy se entiende por conocimiento científico el conocimiento que proviene de las ciencias naturales, es decir, después de Kant, recordarán ustedes, el sujeto trascendental solamente puede conocer fenómenos y aquellas ciencias que pueden descifrar esos fenómenos con claridad son las matemáticas y la física. Entonces cualquier tipo que anda caminando por la calle, vos lo agarrás al azar y le decís, decime una ciencia y te va a decir matemáticas. O agarrás después una mujer que pasa caminando y le decís, hola, buenas tardes, doña Nelsa, ¿no? La saludás. Dígame una ciencia, química, física te va a decir. No te va a decir filosofía. ¿Y por qué no? Porque ya está instalado Kant
con su pensamiento de que ciencia es la ciencia exacta. Pero en la época en que nace la filosofía, episteme no se encontraba a través de las matemáticas. Episteme no se encontraba a través de la química. La episteme era el conocimiento al cual se accedía a través de la filosofía, como estás sospechando. Porque para los filósofos griegos, el conocimiento verdadero, el conocimiento científico, la episteme, ciencia, el conocimiento verdadero científico episteme, era el conocimiento al cual accedía el filósofo. Es por eso que el filósofo tiene que gobernar, porque el filósofo conoce la verdad, el filósofo accede a lo científico. Esta diferenciación, opinión, doxa, episteme, conocimiento verdadero, va a marcar toda la historia de la filosofía y eso es lo que estudiamos en este curso que se llama De Tales a Derrida. Pero hoy, después de la modernidad, hablar de epistemología es otra cosa, porque hoy estamos hablando de un conocimiento que tiene que tener el tamiz kantiano, el filtro kantiano. Entonces hoy hablamos de ciencia de acuerdo a lo que ya te expliqué recién. Ahora, hay una pequeña diferencia también entre epistemología y teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento, o la gnosiología, con G, o gnosiología, tiene más que ver con las condiciones cognoscitivas que tiene el sujeto que se está acercando a un objeto. Gnosiológicamente, yo sé que si estoy en estado de embriaguez, tendré menos capacidades de conocer o de tener conocimiento que si estoy en estado de lucidez. Gnosiológicamente, yo sé que mis posibilidades de poder acceder a una verdad absoluta son nulas. Pero la teoría del conocimiento se repliega en las condiciones del sujeto para poder conocer. En cambio, la epistemología habla de cuál es el conocimiento científico al cual el sujeto tiene que ir. La epistemología se centra más en a dónde vamos. La teoría del conocimiento y la gnosiología se centra más en el aparato que nos permite conocer. Bueno, seguimos avanzando. La filosofía de la ciencia, bueno, para Bunge, epistemología y filosofía de las ciencias es lo mismo. Bunge decía, es de charlatanes el estar buscando diferencias, ¿no? Es lo mismo hacer filosofía de las ciencias que hacer epistemología. Lo que pasa es que los que hacemos diferenciación, me incluyo, es porque consideramos que Platón también hizo epistemología, pero no entendiendo la ciencia como la ciencia moderna, matemática, física. Entonces, por eso existe la diferenciación, porque para algunos epistemología incluye también los griegos y los medievales, y para otros filosofía de las ciencias incluye solamente la ciencia moderna. Entonces, a partir de ahí decimos que la filosofía de la ciencia es la reflexión filosófica acerca de este rumbo científico que tiene que tomar la sociedad, confiando en el conocimiento de las científico y en las ciencias. A ver, dicho en otros términos, la sociedad del siglo XIX, ustedes saben, el positivismo sobre todo, tiene una confianza ciega en las ciencias como motor del progreso. Entonces es lógico que la filosofía deje de concentrarse para el positivismo en las metafísicas, en la ontología y en el estudio especulativo y tenga que concentrarse en hacer una filosofía de las ciencias, porque la nueva convicción del ser humano es científica, no religiosa, es científica, no metafísica. Entonces, la filosofía de la ciencia es una interpretación filosófica, dice nuestro texto, de segundo orden sobre la ciencia y sus resultados. Es decir, es un análisis moderno sobre ciencia y resultados, tomando como objeto de estudio propio los problemas filosóficos que la ciencia plantea. Entonces ya no es que nos vamos a concentrar como Platón en el mundo de las ideas y esa episteme, sino que nos vamos a concentrar en cuáles son los problemas filosóficos que se desencadenan después del avance científico de la química. ¿Cuáles son los problemas filosóficos que se desencadenan después del avance científico de la matemática? Eso es hacer filosofía de las ciencias. Dentro del ejemplo que te pongo acá, es decir, una olla hervida, de hecho, estoy tomando mate, te voy a explicar cómo hacemos
para epistemológicamente tomar un rico mate, fíjate vos que esta agua que está hirviendo acá está a 100 grados centígrados. Es decir, tenemos un conocimiento científico de que esta agua está hervida. ¿Por qué? Porque está haciendo burbujitas, porque empíricamente lo podemos comprobar, y porque está a 100 grados centígrados. Si nosotros ponemos un termómetro, comprobaremos eso. Incluso podríamos decir también que el termo con el cual tomamos mate lo estamos controlando todo el tiempo los argentinos. Te cuento, en Argentina se vende un estilo de pava, yo la tengo, que es una pava que la llenas con agua y la pones en 95 grados, como es mi caso. Entonces vos llenás esa pava y se corta automáticamente, clink, cuando está en 95 grados, un poquito antes de llegar a hervirse. Entonces tomas el mate muy muy caliente, como me gusta a mí, pero no tiene el mal gusto que adquiere el estar el agua hervida. Eso es un conocimiento epistemológico aplicadísimo a una actividad criolla y cultural. Entonces, si decimos que la epistemología es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento científico, diremos que filosóficamente sabremos que científicamente el agua hierve a 100 grados. Si decimos que hay una diferencia con la teoría del conocimiento, es porque la teoría del conocimiento se pregunta cuáles son las condiciones que tiene en su cabeza el sujeto para saber que esta agua está hervida. Y si decimos que la filosofía de las ciencias es cuáles son las consecuencias directas cuáles son los problemas filosóficos que se desprenden del aprendizaje de las ciencias, diremos que, por ejemplo, es muy interesante ver cómo ante un conocimiento científico, que es que el agua hierve a 100 grados, se desencadenan, por ejemplo, venta de productos que no te hierven el agua. Es decir, las consecuencias sociales que tiene el aprendizaje de ciertos conocimientos científicos lleva a cosas como esta. En algo mucho más importante que el mero hecho de tomar mate, podríamos decir que ante la evidencia científica de la vacunación, ¿cuáles son las consecuencias sociales que tenemos con respecto a ese tema? De eso se encarga también la ciencia. Es decir, la filosofía de la ciencia pensará qué hacer ante las personas que no creen que hay que vacunarse, visto y considerando que las ciencias comprobaron que es bueno vacunarse y que es lógico que un ser humano sobreviva con vacunas. Bueno, todo esto es hacer filosofía de las ciencias y se diferencia de la gnoseología y de la epistemología. Algunos conceptos para hablar de epistemología con ustedes y para hacerles una introducción de epistemología. Atención, ustedes saben que el próximo curso será sobre filósofos existencialistas. Si ven este video y quieren decírmelo en el grupo de WhatsApp o quieren decírmelo en el Meet, a mí me gustaría a fin de año hacer un curso de epistemología. Ustedes saben que son 3 cursos en el año. El primero más o menos en enero, el segundo a mediados de año y el último tirando a noviembre. Quizás ese tirando a noviembre pueda ser de epistemología y trabajar conceptos de epistemología con mucho más detenimiento y los 4 epistemólogos más conocidos que son Popper, Kuhn, ahí podríamos ponerlo también a Lakatos, supongo que podría estar ahí puesto, y por qué no el cuarto epistemólogo, incluirlo a Edgar Morin, que en lo personal yo tengo hecho mi tesina de postítulo, mi trabajo de postítulo sobre Edgar Morin, que es un epistemólogo que trata de atacar frontalmente al positivismo. Entonces eso sería interesante, o sea, hacer un estudio sobre eso. Lo seguimos eso en el Meet o lo seguimos eso en el WhatsApp. Conceptos fundamentales de epistemología. ¿Qué es una ciencia? ¿Qué es una ciencia? La ciencia es un acopio de conocimiento sistemático organizado en vista a un fin. Yo puse acá en el concepto solamente acopio de conocimiento para tener una idea, pero es un acopio de conocimiento, un amontonamiento de conocimiento que tienen coherencia, que tienen causa y efecto, que tienen una lógica intrínseca y que ese caudal de conocimiento está medianamente consensuado por una comunidad de científicos. Entonces, hay un acopio de conocimiento acerca de la evolución de la especie humana. Hay un acopio de conocimiento acerca de cómo hierve el agua. Hay un acopio de conocimiento acerca de cómo se suma, se resta, se multiplica y se divide. Ese acopio de conocimiento tiene una coherencia interna. No es abierto como nuestros queridos amigos del horóscopo, que algunos dicen que los de Sagitario son callados, otros dicen que los de Sagitario son dinámicos. Es decir, tiene una lógica interna el acopio de conocimiento de la ciencia. No es un mero delirio o mera opinión, mera doxa. ¿Qué es un método científico? El método científico es la manera de proceder racional. Recuerden ustedes que en griego método significa camino, a través del camino. ¿Qué es un método científico? El camino. O sea, la manera de proceder racional
para lograr un fin determinado. La manera de proceder racional para lograr un fin determinado. O sea, ¿cómo hacemos científicamente para sumar 30 manzanas más 30 manzanas? Hay un método llamado suma en el cual se acomodan las determinadas variables de esta suma y se traza una raya y se dice el resultado de 30 más 30 es 60. Es una manera de proceder racional. ¿Por qué racional? Porque está encaminado por la razón, no por el delirio, no por la opinión, según un orden trazado mediante ciertas normas. Ese encolumnamiento de datos es el método científico. Después, ¿qué es una teoría científica? O sea, algo mucho más avanzado. La teoría científica ya es un conjunto, o sea, un montón de conjeturas acerca del comportamiento de un sector de la realidad. O sea, un montón de sospechas que tiene la comunidad científica acerca de cómo se mueve la realidad y cómo funciona la realidad. Lo que pasa es que estas conjeturas, este grupo de conocimientos va evolucionando con el tiempo y la comunidad científica no siempre está pensando exactamente lo mismo. La comunidad científica que rodeaba a Newton no piensa del mismo modo que la que rodeaba a Einstein, y la que rodea a Einstein no tendrá los mismos conceptos que tendrá la comunidad científica de dentro de 50 años. Entonces, la teoría científica, insisto, son el grupo de conjeturas que en un momento se tiene acerca de un sector de la realidad. ¿Qué pensamos acerca de cuánto hierve el agua o de qué modo hierve el agua? Hoy la comunidad tiene un consenso. Y esa teoría científica que lleva a hablar de la ebullición probablemente vaya cambiando con el paso del tiempo, porque eso es otra de las características de la ciencia, y es que va ampliando cada vez más su conocimiento y se va modificando. Una vez un alumno me dijo, a ver, si Newton tenía un consenso científico y hoy tenemos otro consenso científico, no hay verdad. Esto es un error y se los traslado a ustedes y me gustaría debatirlo también con ustedes. Pero, ¿por qué es un error? Porque no es que no hay verdad, no es que todo muere en el subjetivismo, sino que la epistemología nos enseña que Newton tuvo un acercamiento científico a la verdad y hoy se tiene un acercamiento distinto, pero el acercamiento actual está un poquito más cerca que Newton. Y el de 50, dentro de 50 años tendremos otro en el cual tendremos un mayor acercamiento. Es decir, si pudiéramos ver a Newton en su primer acercamiento, todo se va estrechando en horizontes. Cada vez estamos en un embudo más cercano a la verdad. Lo interesante del avance científico, a diferencia del avance filosófico, es que el avance científico va achicando horizontes y ese achicar de horizontes nos va acercando un paso más a la verdad. Hoy estamos menos equivocados que hace 300 años y dentro de 300 años estaremos menos equivocados que ahora. En cambio, cuando uno toca una problemática filosófica, uno no se siente que está menos equivocado que hace 300 años, a no ser que sea hegeliano. Tarea para el hogar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta que te haría si tuviera que hacer un examen. Es decir, a no ser que fuera hegeliano, vos pensarías realmente que hoy la problemática filosófica es exactamente igual que en la época de Aristóteles. Lo que pasa es que la ciencia, insisto, avanza, pero comete menos errores a medida que va avanzando, más allá de que se va corrigiendo. Más allá de que se va corrigiendo. Vamos con el tema de los razonamientos deductivo e inductivo. Yo sé que todos ustedes esto ya lo saben, pero tiene que estar presente. Yo sé que van a decir, Juan, perdiste tiempo con el inductivismo. Bueno, a ver, igual, por favor, vamos a repasarlo, por más que ustedes ya lo saben. Los razonamientos deductivos e inductivos tienen una diferencia, y la diferencia es en las premisas de las cuales se parte y las conclusiones a las cuales se llega. Vamos a decirlo esto muy sencillo, porque insisto en que sé que ya lo saben, pero esta variable que está acá arriba se llama premisa. Esta otra variable se llama también premisa. Esta raya que están viendo acá, es lo que llamamos ergo. Y lo que está debajo de la raya ergo es la conclusión o la inferencia. Y acá debajo tenemos otra conclusión. Premisa, premisa, conclusión. Premisa, 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 conclusión. Un razonamiento es un conjunto de premisas que tiene una conclusión lógica que se deriva de las premisas. A ver, en el caso del razonamiento deductivo, su palabra lo dice, la verdad ya está contenida dentro de las premisas. La estructura lógica lo único que hace es dar a luz un resultado. En cambio, en el razonamiento inductivo, la premisa se induce, se fuerza.
no está contenida en las premisas. Perdón, la verdad se induce, se fuerza la verdad. Se fuerza la verdad. Es decir, la verdad no está contenida dentro de las premisas. La verdad está forzada por esta raya que está acá. Diferencia entonces entre el deductivo y el inductivo. El deductivo es un razonamiento que ya tiene la verdad contenida dentro de las premisas. El esquema lógico simplemente hará su trabajo. En el razonamiento inductivo, la premisa no está, perdón, la verdad no está contenida dentro de las premisas. La verdad no está contenida dentro de las premisas. Se fuerza una verdad en base a lo que vienen diciendo las premisas. Para que esto sea más claro, lo vamos a decir a modo de ejemplo. Si A significa santafesinos, B significa argentinos y C significa latinoamericanos, podemos razonar del siguiente modo. Todos los santafesinos son argentinos. Todos los argentinos son latinoamericanos. Conclusión, todos los santafesinos son latinoamericanos. ¿Agregué un conocimiento nuevo? No, simplemente llené esta fórmula lógica con verdades y la lógica me garantiza hace más de 2000 años que si yo a las premisas de un razonamiento deductivo las lleno con verdades, llegaré a una verdad. Miren qué maravilla para hacer que lo inventó Aristóteles hace tanto tiempo. Aristóteles en su genialidad nos inventa un sistema o descubre un sistema en el cual si vos llenás las premisas con verdades, sí o sí llegás a verdad. Si a esto le pones una mentira, no llegás a una verdad. No te lo garantiza la lógica. Si vos decís, todos los mexicanos son europeos, ya no tenés garantía de verdad. Porque decir que un mexicano es europeo no es verdad. No es verdad. Entonces, si vos decís, todos los mexicanos son europeos, todos los europeos son argentinos, la conclusión ¿cuál va a ser? Todos los mexicanos son argentinos. ¿Por qué? Porque la lógica te garantiza verdad siempre y cuando vos llenes con verdad las primeras premisas. Es decir, si vos decís, todos los mexicanos son americanos y todos los americanos son habitantes del mundo, conclusión, todos los mexicanos son habitantes del mundo. Lo lograste. ¿Por qué? Porque las dos primeras premisas fueron verdad. Ahora, esa es la estructura del razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo no parte de premisas verdaderas a modo de deducción natural y común como la que vemos acá, sino que fuerza una verdad universal en base a ciertos testimonios que va teniendo. Induce, fuerza una verdad. Por ejemplo, decimos, el 1 tiene la característica B, el 2 tiene la característica B, el 3 tiene la característica B, el 4 tiene la característica B. Forzamos. Siempre que haya un número natural, habrá un B. ¿Por qué? Porque ya tuviste 4 testimonios. Si a esto lo explicamos con pastillas de aspirina, como ven acá en el ejemplo, decimos, Juan, que es el 1, ¿sí? Tomó una aspirina y se curó. Siendo la variable 1, Juan tomando aspirina. La variable 2 es Roberto tomando aspirina. Roberto toma aspirina y se curó. La variable B es curarse. Por ejemplo, curarse el dolor de cabeza. La variable 3. Romina toma aspirina, es la variable 3. Y se cura el dolor de cabeza. Y la variable 4 es Guillermina. Toma una aspirina y B, o sea, cura el dolor de cabeza. Si el sujeto 1, tomando una aspirina, se cura el dolor de cabeza, el 2 también, el 3 también, el 4 también, inferimos forzosamente, porque necesitamos de universalidad, inferimos, inducimos forzosamente que todo aquel que tome una aspirina va a terminar con su dolor de cabeza. ¿Tenemos garantía a futuro de que esto va a ser 100% así? No, no tenemos garantía a futuro de que va a ser 100% así. Salud, viejo Hume. ¿Se acuerda que Hume decía, es una cuestión de costumbre? Pero no estamos seguros, causa-efecto, que siempre va a ser así. Yo estoy confiado que siempre que voy andando en el auto y presiono el pedalín del medio, va a frenar. ¿Por qué? Porque siempre que lo hice funcionó. Pero no estoy seguro que sea siempre así. Porque hasta ahora, con razonamiento inductivo, digo, siempre que frené,
con el pedalín del medio en el auto, frenó el auto. Siempre que lo presioné, frenó. Pero esos son razonamientos inductivos. Fíjense que en la mayoría del día vivimos con razonamientos inductivos. Decimos, siempre que llamamos al taxi viene, siempre que me dieron de comer en ese restaurante no me envenenaron, siempre que tomé mates me puse de buen humor, siempre que mi pareja, qué sé yo, sonríe es por tal cosa. O sea, nos manejamos todo el tiempo por inducción. Nos vinculamos amorosamente por inducción. Confiamos en la ciencia, o sea, nos vacunamos, tomamos medicación por inducción. ¿Sí? Pero fíjense qué interesante cómo la epistemología va a poner esto en duda, sobre todo a partir de la figura de Popper. Vamos a repasar unos conceptos más. No es lo mismo en epistemología verdad, validez, verificación y refutación. No es lo mismo, son cosas distintas. La verdad en epistemología es lo probado que es tal como se afirma. ¿Sí? O sea, es verdad que 2 más 2 es 4. ¿Por qué? Porque ya probamos con 2 manzanas que 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. Está probado que 2 más 2 es 4, porque así como se afirma que 2 más 2 es 4 conceptualmente, podemos decir que 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. Por eso es verdad. Pero verdad no es validez. Validez es una forma lógica que garantiza conclusión verdadera si se tienen premisas verdaderas. Es decir, yendo al ejemplo, esta estructura de razonamiento no es verdadera, es válida, tiene validez. La lógica te garantiza validez, no verdad. Validez, no verdad. ¿Por qué? Porque la validez es una forma lógica que te garantiza conclusiones verdaderas si le pones premisas verdaderas. O sea, la lógica te garantizará razonamientos verdaderos. Perdón, válidos. Válidos. Hasta yo me confundo. La lógica te garantizará razonamientos válidos. Pero no te va a garantizar nunca la verdad, porque la verdad es un problema de la ciencia. O sea, si todos los metales se derriten con el calor, es un problema de la ciencia, no del silogismo, no de los razonamientos. ¿Está? La lógica te garantiza validez. Y también te garantiza que si a una estructura válida le pones premisa verdadera y otra premisa verdadera, la conclusión siempre va a ser verdadera. Pero acá, llenámelo con premisas verdaderas. Y entonces ya vimos, verdad, validez y verificación, que es otra cosa distinta. ¿Qué es una verificación? Un enunciado cuya afirmación fue probada como verdadera. Entonces, ¿cuál sería un enunciado cuya afirmación fue probada como verdadera? Por ejemplo, voy a decir como enunciado, todos los elementos de papel, todo papel se vuelve negro con el fuego. Todo papel se vuelve negro con el fuego. Entonces, si yo agarro un libro y le prendo un encendedor y lo quemo, es un enunciado cuya afirmación ha sido probada como verdadera. Porque, ¿qué hago con el papel? Le prendo fuego y se pone negro el papel. Fue comprobado, verdadero, que ese enunciado que dice todo papel que esté ante el fuego se pone negro y se achica y se hace cenizas. ¿Es un enunciado verdadero? ¿Por qué es un enunciado verdadero? Porque lo podemos comprobar empíricamente. Si decimos todos los metales se derriten con el calor y tiramos hierro al calor y se derrite, ese enunciado está verificado, porque la realidad lo comprobó. Y así con todos los enunciados científicos verdaderos. La verificación es un enunciado cuya afirmación ha sido probado como verdadero. Y por último, la refutación es lo contrario. La refutación es lo contrario a la verificación. Es un enunciado cuya afirmación es falsa. Si yo digo, por ejemplo, todos los que son de Capricornio, como me gusta con la epistemología darle directo al horóscopo, todos los que son de Capricornio son malhumorados, bastará con encontrar una sola persona que tenga buen humor y sea de Capricornio y se te terminó el horóscopo. ¿Por qué? Porque encontré un contraejemplo. Por eso es mejor estudiar epistemología, no el horóscopo. ¿Por qué? Porque la epistemología se maneja con mayores criterios de verdad, de validez y de verificación. En cambio, el horóscopo dice, por ejemplo, yo soy de Cáncer. Desde chico me vienen diciendo que soy callado. Pero les aseguro, sí, los de Cáncer son callados, son callados. Los de Cáncer, sí, son tímidos los de Cáncer. Bueno, mi vida es un contraejemplo de que está completamente refutada esta afirmación pseudocientífica del horóscopo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un enunciado, la refutación, un enunciado cuya afirmación es falsa. Decir todos los de Cáncer son callados, lo podemos refutar muy fácilmente. Encontrás un solo caso en el cual alguien de Cáncer
no es callado, como mi caso, y se terminó la regla, muchachos. Bueno, Popper nos dice, en base a esto que les expliqué recién, tiene una teoría muy famosa que es la del falsacionismo. Popper es el epistemólogo por excelencia, él murió hace muy poco, en 1994, y él nos dice, la norma para distinguir enunciados de ciencia de los de pseudociencia es el falsacionismo. ¿Qué significa el falsacionismo? Encontrar un contraejemplo, lógico acá, lógico, que nos termine mostrando el absurdo de lo que se está diciendo. O sea, lo que yo hice recién. Si vos podés, en una afirmación general, encontrar un ejemplo que te destruya la afirmación, se terminó tu teoría científica. Es decir, si alguien dice, siempre, bueno, esto está muy bueno para criticar directores técnicos de fútbol y periodistas deportivos. Siempre que jugués con 3 delanteros, vas a ganar el partido. Bueno, que los futboleros son muy científicos, ¿no? Y si tenés 3 defensores, es lógico que vas a perder. Bueno, pero cuando encuentres un equipo que tenga 3 defensores y gane, se terminó tu teoría. ¿Por qué? Porque encontraste un contraejemplo que falsó tu teoría universal. Si tu teoría universal es que jugar con 3 delanteros es garantía de ser campeones, bastará con encontrar un solo equipo que haya usado 3 delanteros y automáticamente lo podés refutar, ¿no? Que incluso yo creo que la mejor teoría del falsacionismo que tenemos es el Paris Saint-Germain, en el cual se afirma científicamente dentro de la sociedad que si vos ponés 11 jugadores de élite a jugar juntos, vas a salir campeón, y ahí tenés el contraejemplo. No precisamente eso desencadena en un campeonato. Bastará con un solo contraejemplo para refutar esta teoría que se tiene. Y por otro lado, Popper nos dice que ningún procedimiento inductivo puede establecer confirmación de una hipótesis por su imposibilidad. Es decir, el inductivismo que estamos viendo acá, esto tiene una imposibilidad. Y la imposibilidad es que vos nunca sabés el futuro. Entonces, hasta ahora podemos decir que el paracetamol cura el dolor de cabeza. Pero nunca es verdad absoluta. Por eso todos los que somos popperianos sociológicamente respetamos el conocimiento como algo parcial. Ya que decimos, hasta ahora se ha dicho que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Hasta ahora se ha dicho que es preferible la tolerancia. Hasta ahora se ha dicho que es preferible que el sistema presidencialista sea el mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos esta raya del futuro garantizada. No sabemos qué va a pasar después. Entonces, inductivamente decimos que hasta ahora la democracia es lo mejor y el presidencialismo es lo mejor. Porque no le hemos podido meter un contraejemplo todavía, ¿sí? Bueno, y después, bueno, acá está, te lo puse con el ejemplo del perro que dice miau, te lo dije con la democracia. Popper pone el ejemplo de los cisnes negros. Él dice, vos tenés la afirmación, todos los cisnes son blancos, hasta que aparezca un cisne negro y se terminó tu teoría científica, porque ahí ya vas a tener que decir todos menos uno o algunos cisnes son blancos. Perros que dicen miau. Hasta ahora ningún perro dice miau. Lo veo a payaso y no dice miau. La afirmación universal, todos los perros dicen guau o ningún perro dice miau, es provisoria. ¿Por qué es provisoria? Si aparece uno, quedará refutada, porque hacer ciencia es buscar refutar. O sea, para Popper, el trabajo del científico consiste en buscar el contraejemplo para decir esto no es científico. O sea, es derribar mitos. ¿Qué haría un científico para Popper? Buscará perros que digan miau. Hasta ahora no encontramos ninguno que diga miau. Por lo tanto, es una verdad parcial. Decimos que está provisoriamente es verdad. Las verdades son siempre provisorias. Por ahora es verdad. El día que encontremos un contraejemplo se terminó la verdad. Pero por ahora es verdad que ningún perro dice miau, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el método de investigación que se tiene? El mismo que tuviste vos en la universidad. Afirmás una hipótesis, investigás y tratás de falsar esta hipótesis. No sé si alguna vez hiciste un trabajo práctico en la universidad, monografía, tesis, pero es esto. O sea, hagamos un ejemplo rápido. ¿Cuáles son, por ejemplo, cuál es la relación que establece Platón entre el conocimiento y la verdad en el capítulo 8 de la República? Respuesta. La relación que establece es una relación religiosa. Esa es una hipótesis. O sea, Platón en realidad está haciendo una afirmación religiosa. Investigás, lees toda la bibliografía acerca del capítulo 8 de la República. Y por último te das cuenta si esa hipótesis que tuviste es falsable.
Decís, la verdad que hemos descubierto que no, que Platón no tenía afirmaciones religiosas. Hemos falsado la hipótesis, estuvimos equivocados. Conclusión, la hipótesis no fue confirmada, fue refutada. Abrimos nuevos frentes de investigación. Así se hace un trabajo práctico, ¿sí? Con el método popperiano. Y por último, y con este cierro ya, el señor Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un epistemólogo que llamó muchísimo la atención en la década del 70 porque tuvo esta palabra, que es una palabra mágica, que es la palabra paradigma. Thomas Kuhn no es un relativista, pero casi que lo es. Thomas Kuhn dice que el paradigma es la forma en la cual se mueve la ciencia. Es decir, la ciencia se va moviendo por determinados consensos que establece la comunidad científica de que eso es la verdad. Ese consenso se llama paradigma. Acá está escrito, un paradigma es un conjunto de creencias, valores y técnicas compartidos por la comunidad científica. Es decir, la comunidad científica piensa que está bien hacer esto durante un tiempo. Vamos a poner un ejemplo de las ciencias sociales, y te lo pongo acá como para explicarte Kuhn. La disposición del aula para el aprendizaje, o sea, creer que el profesor tiene que estar en la pizarra y todos los alumnos mirando para adelante. Eso es un paradigma de la década del 40, de la década del 50, de la década del 60. Es un paradigma. La comunidad de estudiosos científicos de la educación, de la pedagogía, estuvieron de acuerdo en que ese era el mejor método de enseñanza. El profesor hablando, los alumnos callados, el profesor encarna el conocimiento y los alumnos callados. Ahora, acá tenemos el esquema. El paradigma aceptado, el profesor adelante y los alumnos calladitos. En ese paradigma aceptado tenés lo que Kuhn llama la ciencia normal. O sea, un momento en el cual está completamente de moda el paradigma y hay un progreso acumulativo de conocimiento. Se profundiza, se escriben libros sobre cómo enseñar, se avanza muchísimo porque se confía en ese paradigma. Entonces hay una resolución de enigmas, se resuelven situaciones, se avanza, estamos todos contentos con el paradigma. Hasta que aparece una anomalía. Y esa anomalía puede ser Internet. Eso es una anomalía, porque Internet empieza a explicar mejor que el profesor. Entonces aparece otro profesor que filma un video y lo explica mejor que el profesor que te tocó en suerte en clases. Esa anomalía pone en crisis el paradigma. Por lo tanto, hay una crisis del paradigma y hay un estancamiento. No saben los profesores qué hacer. ¿Qué hacemos con la escuela ahora? Porque ya Internet lo explica mejor, pero nosotros tenemos que seguir yendo a la escuela. Entonces hay un estancamiento, hay una crisis. Aparecen nuevas teorías, que es la que están apareciendo ahora. Aparecen nuevas formas de dar clases, o nuevos youtubers, nuevos mecanismos de enseñanza, nuevos gráficos y demás. Se trata de reformar el paradigma. Esto, no hemos venido todavía hacia esto, que es la ruptura y el cambio definitivo por la incompatibilidad de paradigmas. O sea, llegará un momento en el cual la escuela presencial se lleve por delante a la escuela virtual y tengamos que tomar decisiones porque los paradigmas van a chocar. Y por último, va a aparecer un nuevo paradigma a modo de síntesis en el cual podamos hacer coincidir la escuela presencial con la escuela virtual, o una de las dos triunfará. Ese nuevo paradigma inicia un nuevo ciclo y así avanza el conocimiento para Kuhn. Mis queridos, esta fue la introducción de epistemología. Ahora nos vamos a ir hacia la otra mitad, que es el estructuralismo, y después un repaso final y se termina el curso. Saludos.